que como país tenemos que superar y que tenemos problemas que a lo largo de la historia han envejecido mal. A lo largo del domingo, un menor número de manifestantes que en los días anteriores llamó a mantener los cacerolazos y movilizaciones contra el presidente Iván Duque en Bogotá, Medellín y Cali. Según resultados parciales, 388 candidatos pro democracia han ganado un escaño, contra 59 favorables a Pekín y 5 independientes. Tras más de un mes de crisis, el gobierno transitorio y los movimientos sociales, muchos leales al expresidente Evo Morales, pactaron la paz luego de acordar una nueva elección con fecha aún por determinar. Buenas noches, bienvenidos al Noticiero Internacional de la Televisión Pública Argentina. Una hora de información, una hora de actualidad internacional. Todo lo que ha sucedido esta semana, una semana resumida en definiciones por un lado e incertidumbre por el otro, con estos temas. 4 muertos y más de 100 heridos y detenidos es el saldo parcial de las protestas y las movilizaciones que conmueven a Colombia desde hace una semana. En un rato vamos a estar analizando la delicada situación que enfrenta el gobierno de Iván Duque. El triunfo en unas elecciones en Hong Kong de los candidatos que apoyan una protesta que pide más democracia desde hace 6 meses consolida la autoridad de estas personas que viven en un permanente ya rechazo hacia Beijing, es decir, hacia la República Popular de China. Tras los acuerdos alcanzados en la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia, parece ser que este país se encamina a un proceso electoral. No está ganada, por cierto, la paz, pero por lo menos se ha alcanzado una tregua con un acuerdo del cual también participó el movimiento al socialismo. En principio se aprobó el reglamento para nombrar a los nuevos titulares o nuevos vocales del Tribunal Supremo Electoral, iniciando un proceso electoral que llevaría elecciones para el mes de marzo o abril. Mientras tanto, el gobierno de facto de provisional parece tener poco, porque mientras tanto va tomando decisiones como el nombramiento de un nuevo embajador en Estados Unidos y restableciendo esta semana sus relaciones con Israel. Este proceso sigue y hay que estar muy atento a lo que sucede todavía en Bolivia. Final de ciclo en Uruguay. 4 días después de la segunda vuelta de las presidenciales, Luis Lacalle Pou se ha impuesto finalmente y será el próximo presidente de Uruguay desde el 1 de marzo. Quiebra de este modo 15 años de dominio del Frente Amplio. Lo resumimos así. Atención, la barra contra PC, a la derecha de un lado, la derecha del otro. Uruguay giró a la derecha. Luis Lacalle Pou será el próximo presidente charrúa a partir del 1 de marzo de 2020. El candidato del Frente Amplio, Daniel Martínez, no pudo revertir un resultado muy ajustado que le daba una muy leve ventaja a su rival, menor a 30.000 votos. La Corte Electoral retrasó el escrutinio final para contabilizar los denominados votos observados. En el conteo definitivo, Lacalle Pou amplió la diferencia y se convirtió en el nuevo mandatario uruguayo. Las elecciones evidenciaron una fuerte polarización marcada por 2 grandes alianzas. Por un lado, el Frente Amplio aliado con 5 partidos de izquierda y por otro, una gran coalición de derecha encabezada por el conservador Partido Blanco, junto con los ultraderechistas Cabildo Abierto de composición militar, el Partido Colorado y 2 formaciones minoritarias, el Partido Independiente y el Partido de la Gente. Esta profunda brecha en el voto de los uruguayos coloca al pequeño país sudamericano en una situación inédita en su historia, pero no así en el actual contexto de Latinoamérica, también caracterizado por grandes divisiones y grietas. El Frente Amplio gobernó Uruguay por 15 años con un balance positivo en materia de derechos, trabajo y reducción de la pobreza. Según el Instituto Nacional de Estadísticas, el progresismo deja un 0,1% de indigencia y el logro de haber disminuido la pobreza de 32,5%, tasa registrada en 2006, a 8,1% en 2018.
También anota a su favor una reducción de la tasa de desempleo del 20 al 9% en los últimos años. Del otro lado, en la llamada coalición multicolor, aparece un discurso enfocado en la inseguridad, una de las mayores preocupaciones de la población del interior que votó mayoritariamente por la calle Pou, y en lo económico, con el eje en la disminución del déficit fiscal. El perfil del electorado del campo no simpatiza con la agenda de derechos aprobada por el progresismo entre 2005 y 2019. Uruguay sancionó leyes de vanguardia en la región como la regulación del cannabis, la legalización del aborto, la ley integral para personas trans y el matrimonio igualitario. La geografía electoral muestra un frente amplio ganador en la mayoría de los barrios de la capital y un triunfo holgado de la derecha en zonas costeras y rurales. Uruguay también renueva su Congreso. Hoy, la alianza de derecha pone punto final al poderío parlamentario del Frente Amplio. Hasta 2025, ningún partido contará con mayoría absoluta y, por lo tanto, serán tiempos de acuerdos y negociaciones. Uno de los grandes ganadores en esta elección es el reciente creado Cabildo Abierto, partido aliado al Gran Frente de Derecha. Se trata de una formación de ideas conservadoras y nacionalistas liderada por el general retirado Guido Manini Ríos, admirador del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, y vinculado al último gobierno de facto. En este contexto de resurgimiento de voces afines a la dictadura, una carta distribuida por el Centro Militar llamó a extirpar el marxismo de Uruguay. Y desde la cúpula de las Fuerzas Armadas abogaron por la intervención militar para restablecer el orden en caso de que se registren revueltas y protestas como las de Colombia, Ecuador y Chile. En el turbulento presente regional, Uruguay decidió cambiar el rumbo político. El lunes comienza una prolongada transición. Los uruguayos tendrán por delante uno de los mayores desafíos para su tan elogiada estabilidad desde el regreso de la democracia. Algunos factores que podrían haber contribuido, más que a la victoria de la calle Pou, a la derrota del Frente Amplio. Uno, la inseguridad pública, el otro, la economía estancada, y el tercer factor podría ser el desgaste de 15 años de gobierno. Ahora bien, cuando evaluamos ¿cómo fueron los comicios? En la primera vuelta, Daniel Martínez obtuvo una ventaja de 10 puntos sobre la calle Pou. La segunda vuelta se armó el frente o la coalición multicolor y allí la diferencia fue por la mínima, Natalia. Sí. Casi sorpresivo el resultado de la segunda vuelta, con una obvia frustración nuevamente, fracaso de las encuestadoras que daban un porcentaje importante con la calle Pou, que apeló a esta estrategia para su segunda vuelta y que pareció inteligente y que de hecho le resultó por muy poco ese punto y pico que le sacó a Daniel Martínez. ¿Qué hizo? Bueno, apeló a una alianza multicolor. Se la denominó así de manera doméstica, con el Partido Colorado, con Cabildo Abierto de Manini Ríos y otros partidos y demás, y con eso salió a la conquista de unos votantes que en el último momento yo creo que fueron muy desafortunadas las opiniones de Manini Ríos contra el Frente Amplio, porque lo ubicó en una radicalización hacia la ultraderecha en un Uruguay que tiende a ser muy conservador y más institucionalista, y estos sobresaltos que son muy del pasado estaban fuera de eje, ¿no? Fue algo que además fue un desafío contra sí mismo de la calle Pou, porque acordémonos que en 2014 ellos lo llaman porrazo en Uruguay y está en su biografía, que atravesó hasta un periodo de presión cuando perdió creyendo que tenía alguna oportunidad, y entonces el Frente Amplio estaba todavía muy fuerte y le dio la victoria a Tabaré Vázquez y él quedó atrás. Después, con ayuda de su mujer, según la biografía que he estado viendo por ahí, salió a recorrer el país y contradiciendo a quienes les dicen que es un chico de buena familia y que no conoce la calle, lo que hizo fue precisamente recorrer la calle en un jean y con una cosa muy descontracturada de este político que es joven, 46 años hoy, senador y mamado en política. Así que esa fue un poquito su estrategia. Igualmente también el Frente Amplio, que no es
no me corresponde hablar para pasarle la palabra a los compañeros, llegó a esto muy desgastado, pero insisto, los resultados muestran un país polarizado. Un país polarizado en el cual el Partido Nacional, bueno, tiene 183 años de historia. El bisabuelo de Lacalle Pou ya era dirigente importante y el padre fue presidente. ¿Qué pasa con el Frente Amplio, Raúl? El Frente Amplio, resumías bien al principio, decías el tema de la inseguridad pública y el estancamiento económico, dos factores principales que tienen que ver seguramente con el tercero, que es el desgaste de 15 años en el gobierno. Pero la inseguridad pública es un problema que para el Frente Amplio se le presentó en sus gobiernos, pero fue toda una novedad para Uruguay. El tema de los hurtos, el robo a comercios, inclusive hasta la violencia vinculada al narcotráfico, un problema que anteriormente Uruguay no había tenido. Entonces esto provocó muchísimo malestar en la gente y el Frente Amplio no supo o no encontró la respuesta para este tema y evidentemente esto le produjo un desgaste. En la economía también hay un cambio notable. Hasta el año 2010 la economía uruguaya era la que más crecía dentro de la región, de toda Latinoamérica. Una tasa aproximada promedio del 8%, 7,8% más exactamente, y con unos índices de baja de desempleo, de crecimiento de otros factores, inclusive que tienen que ver con el bienestar social de la sociedad, de una clase media que mejoraba sus ingresos. Esto era lo que pasaba hasta 2010. Después dejó de suceder. Hubo lo que definíamos como un estancamiento de la economía. Se acabó el crecimiento, tampoco hubo más recuperación del empleo, prácticamente esa tasa llegó al 9% y parece que hubiera encontrado un piso porque ahí tuvo inclusive un pequeño ascenso al 9,5% de desempleo. Y el último golpe en la economía debe haber sido seguramente el impacto que tuvo la situación externa y la necesidad de una devaluación muy fuerte en los últimos años que deterioró el ingreso de los uruguayos. Todo esto es a lo que el Frente Amplio no le encontró respuesta, no le encontró la salida a este conflicto y en definitiva me parece que esto es lo que resume un poco ese desgaste con el que se encontró Daniel Martínez, que tampoco presentó una figura que alguien pudiera imaginar que tenía un programa que iba a cambiar profundamente esta situación. De hecho, también va a tener que lidiar Lacalle Pou con un Congreso dividido en 7 bloques. Esto en Uruguay es difícil de sobrellevar, pero también es difícil de sobrellevar el Mercosur en las circunstancias regionales en las que estamos, José. Sí, efectivamente, Jorge, la derrota del Frente Amplio y el triunfo del candidato blanco en Uruguay termina de confirmar una región que gira hacia posiciones más liberales, más conservadoras, más de derecha. Repasemos rápidamente. Tenemos un gobierno de derecha de facto en Bolivia, tenemos un gobierno de ultraderecha en Brasil, un gobierno de ultraderecha en Colombia o de casi ultraderecha en Colombia, y tenemos gobiernos de derecha, liberales o conservadores en Uruguay, en Chile y en Ecuador, digamos, ¿no? Entonces, y en Perú también, sacando la excepcionalidad venezolana, que es un capítulo aparte, la región queda teñida, y salvo el caso argentino, por supuesto, que acaba de ser derrotado el presidente Macri, la región toda queda teñida de un color. Ahora son derechas por el momento frágiles, no digo la uruguaya que todavía no asumió, pero estamos viendo los conflictos que hubo en Ecuador, que hay en Colombia, que hay en Chile, la forma en la que la derecha llegó al gobierno en Bolivia, son derechas frágiles. Y esto me parece que por un lado produce una situación de mucha turbulencia en la región y por otro lado pone en cuestión uno de los grandes avances de Sudamérica en los últimos 30 años, que es el Mercosur. Ya Lacalle Pou anunció que su próximo canciller va a ser Ernesto Talvi, que fue candidato a presidente del Partido Colorado, un hombre muy liberal, un hombre que se ha manifestado varias veces favorable a una mayor apertura del Mercosur, como se ha manifestado también el ministro de Economía de Brasil, Paulo Guedes, como se han manifestado incluso el canciller brasilero, con otras palabras también. Entonces, se está creando no solo una región volcada hacia el liberalismo, el conservadurismo, la derecha, sino también un Mercosur cada vez más volcado, cada vez más proclive, cada vez más permeable a aceptar propuestas como, por ejemplo, un tratado de libre comercio
con Estados Unidos, algo que está en la agenda de Trump, porque Trump es reacio al libre comercio, cuando el libre comercio es entre bloques, digamos, por eso destruyó o frenó cualquier posibilidad de alianza transatlántica con Europa, por eso renegoció el NAFTA. Ahora, cuando es bilateral, cuando es un acuerdo de Estados Unidos con países individuales, no está en contra. Entonces podría, por ejemplo, Trump ofrecerle un acuerdo de libre comercio a Bolsonaro. Bolsonaro podría aceptar esto y esto implicaría el fin del Mercosur. Si se ponen de acuerdo Brasil, Uruguay y Paraguay hacia una baja de aranceles, por ejemplo, una flexibilización de la unión aduanera del Mercosur, que tiene 200.000 problemas y agujeros, un queso gruyère, bueno, eso podría realmente poner en crisis el proceso de integración que ya viene muy estancado con muchos problemas, pero que es lo único que más o menos tenemos, ¿no? De hecho, en el primer gobierno, Tabaré Vázquez iba a firmar un acuerdo. Dudó mucho. Lo frenó el Frente Amplio. Lo frenó el Frente Amplio, pero le dieron el acuerdo Néstor Kirchner y Lula en aquel momento. Dijeron, bueno, si esto es asimétrico para ustedes, firmen el acuerdo y se salen del Mercosur. Es una realidad. El 1 de marzo asumirá Luis Lacalle Pou, el 15 de febrero asumirán los nuevos congresistas legisladores de Uruguay. Pausa, volvemos. En instantes, Hong Kong, desafío para China. El triunfo de candidatos vinculados a los manifestantes en los comicios distritales consolida el movimiento de protesta que rechaza la autoridad de Beijing. Además, Colombia sigue en las calles. El presidente Duque enfrenta una inédita ola de protestas contra la política económica y de derechos humanos que cumple 8 días y ha dejado 4 muertos y cientos de heridos y detenidos. Luego de la pausa, en Televisión Pública, Noticias Internacional. El domingo hubo elecciones municipales en Hong Kong. Pudieron haber pasado inadvertidas de no ser por los casi 6 meses de protestas contra China. Fueron en realidad más que elecciones municipales un referéndum sobre el movimiento prodemocrático y sobre la jefa Carrie Lam, es decir, aquella que es designada por China para conducir los destinos de Hong Kong. Lo resumimos en este informe. La aguda crisis política que atraviesa desde hace 6 meses el enclave autónomo de Hong Kong se convirtió en un problema mayor y en gran medida inmanejable para el gobierno chino de Xi Jinping, que lo obliga a destinar cada vez más recursos para intentar sofocar la rebelión. Pero ahora, además, la agenda de las protestas, tan incómoda para Beijing, adquirió una expresión electoral en los recientes comicios municipales para los 18 distritos de la región administrativa especial. En estas elecciones, los candidatos vinculados al movimiento que rechaza los intentos del gobierno chino de hacer sentir todo el peso de su autoridad sobre Hong Kong ganaron prácticamente el 90% de las 452 bancas en juego en los consejos distritales, lo que equivale a 17 de los 18 distritos, con una afluencia récord a las urnas. The result we have is not coming from our personal effort itself. It's coming from the movement. It's coming from all the protesters, all the people being hurt, being arrested, being deeply participate in the movement. And we have to bear in mind that that is the base of our support, and we have to always go back to our origin, that we have to have all our efforts to assure 5 demands can be met. La crisis actual empezó en junio de 2019 cuando el gobierno de este territorio, que goza de un estatus administrativo y político especial dentro de la República Popular China tras su devolución por parte del Reino Unido hace ya 22 años, presentó un proyecto de ley que autorizaba la extradición de ciudadanos para ser juzgados en el continente. La legislación
fue vista como la puerta a un control político de disidentes y a una mayor injerencia de Beijing en la vida de una región que, a pesar de pertenecer en términos soberanos a China, tiene garantizado un régimen político, legal y de libertades públicas de inspiración británica hasta 2047. El lema que define la condición especial de este territorio de 1.100 kilómetros cuadrados, que abarca la isla de Hong Kong, Kowloon y los denominados nuevos territorios, es el de un país, dos sistemas. Las protestas que se sucedieron a causa del proyecto de ley de extradición encabezadas por estudiantes, pero apoyadas por una mayoría de la población hongkonesa de 7.400.000 habitantes, revivieron las manifestaciones registradas en 2014, en aquella ocasión, por un intento de Beijing de cambiar las leyes electorales locales. La intensidad y persistencia de las marchas de 2019 obligaron a la jefa ejecutiva, Carrie Lam, a suspender el proyecto en consulta con las autoridades chinas. Se sucedió una fuerte represión policial con 2 muertos, miles de heridos y detenidos, que los manifestantes contestaron con acciones disruptivas de los servicios públicos, ocupaciones y toma de universidades que se prolongaron incluso durante las elecciones. En el caso de la Universidad Politécnica, la toma motivó un sitio policial de 10 días al campus y un asalto final a las instalaciones que causó violentos choques, cientos de heridos y más de 1.000 detenidos. After these 5 or 6 months, Hong Kong people have realized very clearly that Hong Kong could no longer tolerate this chaotic situation. Everybody wants to go back to their normal life, and this requires the concerted efforts of every one of us. So, as I have said repeatedly, resorting to violence will not give us that way forward. China, por su parte, acusa abiertamente a los Estados Unidos de orquestar las protestas a través de su representación diplomática en Hong Kong y de organizaciones como la Fundación Nacional para la Democracia, con un largo historial de financiación de campañas opositoras en países enfrentados a Washington. Una reciente ley aprobada por el Congreso estadounidense que instaura una certificación anual sobre la autonomía de Hong Kong terminó de enfurecer a los chinos que demandan su derogación. As for Hong Kong, I think the administration has been pretty clear about our expectations about how Beijing will treat people throughout the country. We have human rights standards that we apply all across the world, and Hong Kong is no different. Beijing está por lo tanto en máxima alerta ante la crisis en el enclave, a tal punto que, como reveló la agencia Reuters, está tomando medidas extraordinarias. Además de acantonar fuerzas paramilitares en la ciudad de Shenzhen, en la frontera con la región rebelde, montó un centro de comando en la Villa Baoina, un complejo gubernamental dentro de Hong Kong. Allí trabajan de manera continua equipos de funcionarios de seguridad pública, ciberseguridad e inteligencia supervisados por altos cargos del gobierno chino, como el viceprimer ministro Han Sen, en tanto el presidente Xi Jinping recibe informes diarios sobre la situación. 举报治乱、恢复秩序是香港当前最紧迫的任务。香港是中国的香港，香港事务纯属中国内政。 中国政府维护国家主权、安全、发展利益的决心坚定不移，贯彻“一国两制”方针的决心坚定不移，反对任何外部势力干涉香港事务的决心坚定不移。 Más allá de las tensiones con Estados Unidos, el espaldarazo en las urnas al movimiento que pugna por la ampliación de los derechos democráticos de los habitantes de Hong Kong pone a China frente a un desafío inédito, ya que, aunque los consejos distritales tienen escaso poder real, los resultados electorales son la señal de que una mayoría de la población apoya la demanda de las calles y pretende sostenerlas en el tiempo a pesar de la represión estatal. Y de hecho, Hong Kong se ha convertido en un nuevo punto de fricción entre Estados Unidos y China por la guerra comercial, tecnológica, de divisas, a raíz de la firma de Donald Trump de 2 proyectos de ley que benefician, favorecen, en cierto modo, a aquellos que apoyan la democracia, José. Sí, eso es lo que cree el gobierno chino, porque Estados Unidos reconoce que Hong Kong tiene un sistema democrático y un tipo de régimen político diferente al de China, bajo esta idea de un país, 2 sistemas, que es la idea que permitió la reincorporación de Hong Kong
al país chino, digamos, después de haber sido colonia de Gran Bretaña, ¿cuánto? 200 años, 300 años, se estableció que Hong Kong mantenía su régimen político, que hay elecciones, hay parlamento, se vota el primer ministro. Hasta el año 2047. Hasta el año 2047, efectivamente. Estados Unidos reconocía esto y establecía una serie de regulaciones comerciales especiales para Hong Kong. Por ejemplo, las sanciones comerciales que Estados Unidos le impuso a China no pesan sobre Hong Kong. A partir de esto, lo que decidió Estados Unidos con estas leyes que se mencionaban en el informe a las que vos haces referencia, se llaman leyes de Ley de Defensa de la Democracia y los Derechos Humanos en Hong Kong, es que todos los años el presidente norteamericano, el gobierno de Estados Unidos, va a revisar si efectivamente Hong Kong sigue siendo un sistema político diferente al de China o si ya se confundió con el sistema político chino. Y si no es más un sistema político diferente, lo va a tratar como si fuera parte de China. Es decir, por ejemplo, le va a aplicar las sanciones comerciales. Esto obviamente es un respaldo triangular a los que claman por la democracia en Hong Kong, porque dice, bueno, si se pierde la democracia en Hong Kong, además se pierden estas prerrogativas comerciales en relación a Estados Unidos, y es también una forma de irritar al gobierno chino. Son dos proyectos de ley los que firmó Donald Trump, que en realidad cuando lo firmó dijo, bueno, pero esto es justamente para acercarme a Xi Jinping. Convocaron al embajador de Estados Unidos en Beijing, te imaginarás. Exactamente, así fue la cuestión, una queja formal del gobierno de China. El miércoles fue 26, ¿no? Fue la convocatoria al embajador Terry Branstad para presentarle directamente la nota donde dicen, si insiste Estados Unidos en este camino equivocado, vamos a tomar algún tipo de contramedidas. Un lenguaje muy parecido, Jorge, al que se viene utilizando justamente en esta guerra comercial, tecnológica que se está dando en Estados Unidos y China, en el cual una medida de uno de los países se respondía por una medida del otro país, y en un momento donde estaban en plena negociación, supuestamente para llegar a un acuerdo y terminar con esa guerra, esa disputa que estaba en definitiva afectando más a terceros que a las propias economías de China y Estados Unidos. Muchos están mirando con muchísima atención a este conflicto en torno a Hong Kong, que obviamente China considera como una intromisión en lo que considera China asuntos internos, y si esto va a dañar o va a volver a ponerle un freno a las negociaciones comerciales. Hay muchas dudas con respecto a esto porque evidentemente la reacción fue muy dura, fue muy fuerte de parte de China, no fue simplemente una respuesta formal, por lo tanto muchos imaginan que el clima de conversación entre ambas potencias está por el momento dañado. Ayer, de hecho, terminaron de desalojar la Universidad Politécnica, aquella que había sido tomada por los estudiantes, encontraron bombas Molotov y demás. Quedaban algunos pocos nada más, pero por ese lado digamos que se saneó la situación. Ahora bien, ¿cuál puede ser el desenlace de este conflicto, Natalia? Por ahora no hay desenlace a la vista, sí consecuencias importantes para Hong Kong, uno de los centros financieros del mundo más importantes y de alta estrategia para China, con esta idea de un país, dos sistemas, porque si China es una economía intervencionista y cerrada, Hong Kong, después del traspaso británico de la ex colonia, era perfecta para mantener el capitalismo puro a su máximo nivel en una de las economías más abiertas. Hoy te puedo decir que cualquier diario de los más influyentes del mundo están sosteniendo y describiendo la situación. Conferencias, actividades internacionales, turismo, todo suspendido o a la espera, y bancos como el HSBC o las grandes plazas financieras, los grandes establecimientos financieros que tienen sí o sí sus sedes o sus cuarteles en Hong Kong, maquillan una situación de normalidad cuando en realidad la situación no es normal, y los diarios del mundo te están contando que por debajo los memos y demás alertan de que por primera vez Hong Kong corre realmente riesgo de dejar de ser esta privilegiada plaza financiera. Y hay un dato hablando de finanzas, justamente son los gastos. En China ya se está viendo que se está gastando mucho en Hong Kong y que está ingresando poco por ese lado. Pausa, volvemos.
En instantes, Colombia sigue en las calles. El presidente Duque enfrenta una inédita ola de protestas contra la política económica y de derechos humanos, que cumple 8 días y ha dejado 4 muertos y cientos de heridos y detenidos. Además, Bolivia, entre la represión y la incertidumbre, aún no hay fecha de nuevas elecciones, que serían en marzo, mientras se mantiene la represión a opositores y manifestantes por parte del gobierno de Áñez.